Aterrorizó las calles de East End de Londres durante 3 meses en otoño de 1888. Mató y luego descuartizó al menos a 5 mujeres. Esta breve matanza le hizo ganar el más infame de los sobrenombres: Jack, el Destripador. Según la leyenda, cometía los asesinatos vestido como un caballero. Escribió cartas burlonas, de pronto dejó de matar y desapareció en la niebla de Londres. Más de un siglo después de los crímenes, la identidad del Destripador todavía es un misterio, y la gente aún propone sospechosos. Mi teoría se basa en que Robert Dawson Stephenson, quien estudiaba magia negra, cometió los asesinatos. Walter Sicker comenzó su carrera como actor, y si quiere suponer que él era Jack el Destripador, creó un gran personaje sobre la Tierra. Hoy en día las técnicas modernas de investigación se aplican a un misterio que tiene 100 años. ¿Pero nos ayudarán a identificar al asesino? ¿O Jack, el Destripador, continuará provocándonos desde el más allá? ¿Es esto real? Jack, el Destripador. Esto es Londres, a comienzos del siglo XXI. Muchos de los puntos de referencia más conocidos están en el lado oeste de la ciudad, cerca del río Támesis. Pero a menos de 1.600 kilómetros está el East End de Londres. Y fue en estas calles que un asesino estaba al acecho hace poco más de un siglo. En el espacio de 3 meses, asesinó al menos a 5 mujeres. Su costumbre de dividir a sus víctimas luego de matarlas le hizo ganar el apodo de Jack, el Destripador, y la reputación de ser el asesino serial más famoso de todos los tiempos. Según la mayoría de los expertos, la matanza comenzó el viernes 31 de agosto de 1888. Los bares estaban abiertos. En estos lugares se reunían las mujeres que los periódicos llamaban las desafortunadas, mujeres que ganaban unas monedas a cambio de favores sexuales. Luego gastaban el dinero en una cama, en un albergue o en otro vaso de cerveza. Una de esas mujeres era Mary Ann Nichols, de 42 años, Polly para los amigos. No sabemos cómo pasó sus últimas horas, pero donde quiera que estaba y lo que sea que estaba haciendo, Polly Nichols estaba a punto de entrar en la historia. Temprano en la mañana del viernes, un obrero que iba camino a su trabajo descubrió el cuerpo de una mujer, aún tibio, que yacía contra una pared en el callejón de Bucks Row. No supo si estaba viva o muerta y se marchó a buscar un policía. Unos minutos después, un policía de servicio también encontró el cuerpo y determinó que la mujer estaba muerta. Se convocó a un médico para que la examinara antes de que la llevaran a la morgue. El médico forense determinó que Polly Nichols fue estrangulada, luego le cortaron la garganta y siguieron atacándola con un cuchillo. Me cortó la garganta 2 veces, de izquierda a derecha. Luego cuchilló mi abdomen 6 veces. La brutalidad del crimen conmovió al público de ese momento y nos sigue conmoviendo hoy en día, cuando el interés por Jack, el Destripador, parece tan intenso como cuando ocurrieron los asesinatos. Literalmente cada año se publican más de una docena de libros sobre Jack el Destripador. Una de las razones de la fascinación es que nadie conoce la novela policíaca. La identidad de Jack el Destripador hoy en día es tan misteriosa como lo era en 1888. Tenemos mucha información sobre Jack el Destripador, pero pocos hechos comprobables. Existe la idea de que la persona que resuelva el misterio tendrá un lugar en la historia.
A lo largo de los años, hubo docenas de sospechosos, incluso un príncipe, el nieto de la reina Victoria, Albert, un cirujano de la familia real, William Gould, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, un estafador estadounidense, Francis Tumblety, un practicante de magia negra, Robert Dunstan Stephenson, y más recientemente un famoso artista británico llamado Walter Sickert. La escritora Patricia Cornwell es la exponente principal de Sickert como el Destripador y escribió un libro que es un éxito editorial sobre su investigación. Es muy extraño porque cuando era pequeña nunca escuché nada sobre el caso de Jack el Destripador. Solo escuchas el nombre Jack el Destripador. Era un buen disfraz para la noche de brujas, pero no sabía nada sobre el caso. Un encuentro fortuito con un oficial de Scotland Yard llamado John Reed despertó su interés en el caso. Comencé a hacerle preguntas y él dijo, ¿te gustaría que te muestre los lugares donde ocurrieron los crímenes? Y yo dije, sí, así lo hizo. Al final del recorrido dije, sé que hay muchos sospechosos en este caso y muchas teorías. Y agregué, parece que nadie aplicó la ciencia moderna a este caso porque parece que hay cientos de documentos que el Destripador supuestamente le envió a la policía. Él contestó, no, nadie usó la ciencia moderna en el caso. Entonces dije, bien, podría ser divertido dedicarme al caso. Esta dedicación se convirtió en una investigación que duró varios años y le costó a Cornwell una pequeña fortuna. Una parte de la cual se gastó en su colección de artículos de la era del Destripador, que incluye armas que el asesino pudo usar. Una de las teorías es sobre navajas. Estas son algunas navajas de esa época, por eso compré unas cuantas. No creo que usara este tipo de armas, te diré por qué. Tienes este borde muy filoso aquí, pero si rodeas a alguien y le vas a cortar la garganta, usas mucha presión. Entonces, ¿qué pasará con la cuchilla? Se moverá hacia atrás así, de este modo. Y si intentas desgarrar a alguien, acuchillarla en el abdomen, sacarle los órganos y todo eso, de hecho tienes que tener cuidado con una cuchilla poco manejable. Y puede que estés furioso, no haya mucha luz, tu mano está resbaladiza por la sangre. Me sorprendería que no te cortaras. Cornwell es partidaria de otro tipo de arma. En mi opinión, el candidato más probable para la clase de cuchillo que pudo usar Jack el Destripador es la vieja y querida daga. Esto te da control. Entonces tienes el mango para evitar que la mano se resbale. No quiero ser horriblemente gráfica, pero si apuñalas a alguien con esto o le cortas la garganta a alguien, este arma es multiuso, es fuerte, tiene doble filo y también te proteges a ti mismo. Cuando se supo que Cornwell escribiría un libro que identificaba a Sickert como Jack el Destripador, se originó una protesta. Bien, podría no crear esta controversia y quedarme en casa tranquila, pero realmente creo que no puedo evitarlo porque este caso me apasiona. Cornwell quería aplicar técnicas de investigación modernas a un viejo misterio, técnicas que incluían psicología forense y perfilación criminal. El análisis psicológico o el análisis de conducta no puede decir quién lo hizo, pero puede acercarnos al tipo de persona que lo hizo y al tipo de persona que probablemente no lo haría. No hay dudas de que asesinos como Jack el Destripador, PTK, Ted Bundy y el resto de los que responden a móviles sexuales son compulsivos, repetitivos, matan en serie, donde el individuo tiene un instinto, una compulsión interna de matar y eventualmente lo hace, luego de fantasear sobre ello durante años. Estos son crímenes muy extraños, pero siempre ocurrieron. Nadie sabe con exactitud a cuántas personas mató Jack el Destripador, pero en la tradición popular del Destripador, generalmente el número de víctimas aceptado es 5. Polly Nichols, Annie Chapman, Liz Stride, Catherine Eddowes y Mary Kelly. Algunas veces se menciona a Martha Taborn como la primera víctima del Destripador, pero no siempre. Su cuerpo se encontró en Whitechapel 3 semanas antes, sin vida, con múltiples heridas de puñaladas. La prensa victoriana vinculó su muerte y otros asesinatos cometidos esa primavera con la brutal muerte de Polly Nichols.
Es interesante el hecho de que el primer asesinato de Jack el Destripador se reconociera como un asesinato en serie. Con Mary Ann Nichols existe una sensación de temor porque hay un lunático suelto que mata a mujeres en el East End de Londres. ¿Era él como cree Patricia Cornwell? Un artista de 28 años nacido en Alemania, con un interés obsesivo en el lado oscuro de la vida. Ocho días después de que Polly Nichols fuera brutalmente asesinada en Whitechapel, Annie Chapman se encontró con Jack el Destripador en un patio trasero en la calle Hambury. Él la estranguló, la arrojó al suelo al lado de una cerca y le desgarró la garganta. Luego comenzó a destriparla. Me cortó la mayor parte de la vejiga. Cortó mi útero. Luego cortó mi vagina y se la llevó. El cuerpo de Annie lo descubrió un inquilino a las 5:30 am y se convocó a la policía. Los testigos estaban aterrorizados por el espectáculo desagradable. En la morgue, el cuerpo fue apuntalado y se tomó una fotografía. Mientras que las noticias de este nuevo asesinato se difundían, el público exigía un arresto. Y ya tenían sus sospechosos favoritos, principalmente extranjeros, judíos y matones del barrio. Una de las teorías era que se trataba de un médico loco, porque ¿quién más podría realizar mutilaciones y extraer órganos de sus víctimas? Vean la figura arquetípica de Jack el Destripador, con su galera, su capa y su maletín Gladstone. El maletín Gladstone aparece en la declaración del testigo de uno de los asesinatos. Ella creyó ver a un hombre en las cercanías de las escenas del crimen de ese momento y él llevaba un maletín Gladstone. Unos días después se presentó voluntariamente ante las autoridades y dijo: oigan, no tengo nada que ver con los crímenes. Estaba allí en ese momento y llevaba mi maletín, soy cirujano, pero lo desvincularon totalmente del caso. La declaración errónea de un testigo se transformó en la imagen clásica de Jack el Destripador en Hollywood. Patricia Cornwell cree que el asesino real pudo ver el despliegue de inventos del periódico. Él observaba el gran circo, lo leía en los periódicos. Se sabía que Sickert leía hasta 10 periódicos por día. La investigación de Patricia Cornwell sobre Walter Sickert y su presunta conexión con los asesinatos del Destripador no empezó como un proyecto de ciencias. Comenzó con las pinturas de Sickert y la reacción admitida no científica hacia ellas de Cornwell. Encontré unos libros de arte de Sickert y debo decirte que no es el punto de vista de un crítico de arte, solo un ser humano que tiene una respuesta emocional ante las cosas. Miré algunas de sus ilustraciones y se me pusieron inmediatamente los pelos de punta. Una cosa que me dio miedo fue que en varias de sus obras, las mujeres grotescas parecían muertas. Aunque Sickert es conocido por sus paisajes, también pintó cuadros con títulos como La habitación de Jack el Destripador y El asesinato de Camden Town. Bien, esto no significa que alguien hiciera algo, pero despertó mi curiosidad. A la edad de 20 años, el talento de Sickert como pintor pasó a primera plana, y los lugares y la gente del East End de Londres estaban entre los temas favoritos. Los modelos favoritos para sus pinturas eran prostitutas. Una vez comentó: quédate con las coristas y dame las brujas. Cuanto más feas, mejor. Y seguramente no había un lugar mejor para encontrarlas que las calles de Whitechapel, donde, cuando septiembre llegaba a su fin, el asesino anónimo estaba por ganar su nombre. Patricia Cornwell no es la única persona que escribió un libro sobre la identidad de Jack el Destripador. Un ex ladrón profesional convertido en detective aficionado cree que resolvió el problema con magia negra. En su libro, Ivor Edwards señala al Dr. Robert Dunstan Stephenson, también conocido como Dunstan, como el destripador sanguinario con la coartada perfecta. Esta es la calle de Whitechapel y vamos camino al hospital de Londres.
Aquí es donde Johnston ingresó como paciente antes de que comenzaran los asesinatos de Whitechapel. Johnston era médico y tenía un pasado turbio. Estudió magia negra en África Oriental y en la India. Contrajo enfermedades venéreas de prostitutas en Inglaterra. Y su esposa desapareció misteriosamente un año antes de que ocurrieran los asesinatos del Destripador. En julio de 1888, quejándose de neurastenia o fatiga crónica, Johnston ingresó al Hospital de Londres, un lugar que estaba convenientemente a un paso de lo que luego sería la escena del primer crimen en Whitechapel. Es interesante destacar que él puso su profesión en el registro y declaró que era periodista. Como periodista con un trastorno del sueño reconocido, Johnston podía salir del hospital y caminar por las calles de Whitechapel por la noche sin levantar mucha sospecha. Y se puede ver por la ubicación del hospital que se puede acceder a la calle principal y que no sería muy difícil dejar el hospital, buscar una prostituta y llevarla por Woods Dwellings, que es una entrada en el lado opuesto del camino que lleva al callejón Bucks Row. Bucks Row es donde Mary Ann Nichols fue encontrada sin vida. Estamos en el lugar exacto donde ocurrió el asesinato de Mary Nichols. La víctima fue atraída hacia la esquina. Y si me detengo aquí, si me pongo aquí, nadie puede verme desde ningún lado de Bucks Row. La teoría de la magia negra tiene más transformaciones por venir, pero uno de los puntos fuertes de Johnston es que estaba en el radar de la policía en el momento de los asesinatos. Se involucró a sí mismo en la investigación. Supuestamente él le dijo a la gente que tenía información sobre quién era Jack el Destripador. Johnston debe ser reconocido no como un sospechoso factible, pero sí como un sospechoso contemporáneo. No es un sospechoso tonto como lo son algunos de ellos. Mientras tanto, pasaron 3 semanas sin otro crimen cometido por el agresor desconocido, al que los periódicos aún llamaban el asesino de Whitechapel. Pero todo cambió el 27 de septiembre, cuando la Agencia Central de Noticias recibió una carta provocativa. Querido jefe, comenzaba. Luego aparecía una serie de burlas y amenazas. Y estaba firmada, atentamente, Jack, el Destripador. Con esa frase perfecta, nació la leyenda del primer asesino serial moderno. A lo largo de los próximos años, la policía y la prensa recibieron cientos de cartas que afirmaban ser de Jack, el Destripador, escritas con diferentes clases de letra, en distintos tipos de papel, y enviadas desde diversas ciudades de todo el país. Las cartas son absolutamente extraordinarias, especialmente si las ves en persona, y no solo las fotografías que están en los libros. Algunas de ellas deberían estar expuestas en galerías, son obras de arte extraordinarias, y no son la creación del hombre medio para nada. Para Cornwell, las cartas del Destripador revelan que quien quiera que las escribió seguía a los asesinos de cerca y se veía obligado a hablar sobre ellos. Rasgos que se ajustan al perfil de Walter Sickert. Él era un escritor de cartas hasta tal punto que eran una obsesión. Escribir cartas a la gente y escribirle a los editores de los periódicos. Se disculparía con sus amigos y diría, lo siento, espero que no esté escribiendo muy seguido. Lo que Jack el Destripador hace en estas cartas es discutir en muchos casos con lo que es noticia. Claramente esta persona lee las noticias y se burla de la policía, amenaza con hacer algo más. Estas no son cartas preciosas, son viles, inteligentes, burlonas, son extremadamente degradantes para las víctimas. Y lo que comienzas a ver es que hay cartas que parecen aleatorias y sin calidad. Hay algo intencionado sobre todo. De hecho, lo que es horrible es que uno comienza a admirar a esta persona. Dice, Dios, es un genio. Cornwell creyó detectar la letra de Sickert en varias cartas del Destripador, pero eso no lo puso en la escena del crimen. De hecho,
Una de las críticas dirigidas a la teoría de Cornwell es que Sickert ni siquiera estaba en Londres en el momento de los asesinatos. Tenemos mucha evidencia, tenemos diferentes cartas de varias fuentes durante septiembre y octubre de 1888 que ubican a Sickert en Francia durante al menos 4 de los 5 asesinatos. Nadie me mostró un documento que probara que, por ejemplo, en la noche en que ocurrió uno de estos asesinatos que conocemos, él estaba en otro lugar. A menos que alguien pueda mostrarme algo definitivo. No existe un documento en absoluto que lo ubique en Francia en la noche exacta en la que uno de los crímenes se llevó a cabo. Las obras de arte de Sickert también ofrecen una evidencia poco definitiva sobre dónde se encontraba en el momento de los crímenes. Existe una obra de teatro con fecha del 29 de septiembre, pero no se cita el año. Esto es muy desafortunado porque lo que se conoce en la tradición popular del Destripador como la noche del doble crimen ocurrió en las primeras horas del 30 de septiembre de 1888. Aproximadamente una hora después de la medianoche, una carreta pasó por el patio de Dudfield y el caballo que la empujaba se detuvo de pronto. El conductor vio el cuerpo de una mujer en el suelo, encendió un fósforo para asegurarse de que no era su esposa. No lo era. Cortó mi garganta de izquierda a derecha. Y luego cortó mi tráquea. La víctima era una prostituta llamada Liz Stride. Hacía pocos minutos que estaba muerta cuando la encontraron. Su garganta estaba desgarrada, pero eso era todo. Su garganta estaba acuchillada en forma similar al estilo de Jack el Destripador, pero sin signos de mutilación. Y esta es una de las razones por la que Elizabeth Stride no siempre es considerada una víctima del Destripador. Algunas personas opinan que no se relaciona con el caso, solo fue coincidencia que la mataran esa noche. Otros creen que Jack el Destripador fue interrumpido, que Louis Dimsheet, quien volvía a su casa después de vender joyas, de hecho asustó al asesino luego de que le cortara la garganta, pero antes de que la mutilara. Y entonces el asesino escapó, y en teoría al menos escapó hacia la Mitre Square, que queda a unos 15 o 20 minutos a pie. Fue en el Mitre Square donde el Destripador atacó otra vez. Menos de una hora después de que alguien le cortara la garganta a Liz Stride, alguien le hizo lo mismo a Catherine Eddowes. Y esta vez la garganta era solo el comienzo. Me cortó la garganta, me cuchilló en el abdomen y me sacó los intestinos. Me cortó el útero en rebanadas y también el riñón izquierdo, el cual se llevó. No solo cortó la garganta de Catherine Eddowes, no solo había mutilaciones en el abdomen, faltaban algunos órganos, había vísceras por todos lados, pero su rostro también estaba marcado alrededor de los ojos, en las mejillas. Y lo que este hombre hizo es tomarlas por detrás, luego las arrojó al piso, empezó a rasgar sus ropas, a acuchillar y a tomar mientras las mutilaba completamente, tomaba los órganos y sacaba los intestinos del camino. Las terribles mutilaciones que sufrió Catherine Eddowes se observaron como una intensificación del salvajismo por parte del asesino desconocido. Pero Ivor Edwards cree que hay indicios de algo totalmente diferente. Mi teoría sobre los asesinatos es que Dunstan Stephenson, quien estudiaba magia negra, los cometió. Sabemos que en asesinatos rituales la mutilación de los muertos es una práctica muy común. Pudo haber algo relacionado a los rituales sobre los lugares en donde los asesinatos ocurrieron. Cuando Dunstan planeó los asesinatos, según mi opinión, lo hizo sobre un mapa. Aquí tenemos un mapa de la época de Whitechapel. Edwards calculó cada detalle del mapa e hizo una observación destacada. La distancia desde la víctima número 1 a la víctima número 2 es de 850 metros, si usamos la escala en el mapa. La distancia entre la víctima 2 y la 4 es exactamente de 850 metros. Además, los lugares de los asesinatos apuntaban al este, oeste, sur y casi norte.
Y si se conectan los 4 puntos, se forma una cruz. Si hacemos un ajuste de 57 metros, le daría a Dunston mayor privacidad y una fachada cuando mató a Annie Chapman. Eran sacrificios. Y sabemos bien que los sacrificios pueden ser hechos en los 4 puntos de la cruz. Si el asesinato de Catherine Eddowes era parte de un ejercicio demoníaco de mapas o no, o simplemente la última demostración de un asesino serial con ansias de matar, le ofrecieron a los investigadores presentes y pasados información enigmática, una parte de un delantal ensangrentado y un trozo de tiza que pudieron ser o no pistas. A pocas cuadras de la horripilante escena del crimen de Mitre Square, la policía encontró un trozo de tela ensangrentada que coincidía con otro que faltaba del delantal de Catherine Eddowes. Cerca de él había una pintada hecha con tiza que decía: "Los judos son los hombres que no serán culpados por nada", con un curioso error en la palabra judíos. ¿Estaban conectados la pintada y el trozo del delantal ensangrentado? Algunos destripólogos creen que la palabra judos se refiere a 3 hombres mencionados en las escrituras de una organización secreta de la que mucha gente escuchó algo, pero no se sabe nada: los masones. Pero los masones niegan todo tipo de conexión entre la pintada y sus rituales secretos. La palabra judos nunca se usó en un ritual masónico. Las 2 letras, J-U, son las primeras sílabas de los nombres de algunas personas que pertenecen al ritual masónico. Pero no se refieren a ellas como los judos o cualquier término que se asemeje a esa palabra. Creo que el asesino no lo escribió. Ciertamente, el asesino dejó una parte del delantal allí, pero en lo personal, y es solo mi opinión, creo que el mensaje ya estaba escrito con tiza. Si el asesino se limpiara las manos y arrojara parte del delantal en la próxima puerta, estaríamos hablando sobre una pintada diferente. Otros hechos también se oponen a una conexión masónica que incluye la naturaleza de las lesiones. Las mutilaciones que ocurrieron en las 5 víctimas de asesinato eran todas diferentes. Entonces, si alguien intentaba transmitir el mensaje de que era una conspiración masónica, hicieron un trabajo terrible porque no lo hicieron de la manera en que un masón que sabe de masonería y conoce los rituales lo haría. Aún así, el punto de vista masónico figura de manera prominente en una de las teorías más populares sobre el destripador. Fue el personaje de un libro, una serie de libros de historietas y una película protagonizada por Johnny Depp. Normalmente se la llama la teoría de la conspiración real, y los detalles son los siguientes. El príncipe Edward, nieto de la reina Victoria, tuvo un romance con una prostituta que quedó embarazada. Ella le contó este secreto a 5 amigas prostitutas, pero tenían que silenciar a las mujeres. El doctor William Gall, cirujano del reino y masón, empuñó el cuchillo que mantendría el secreto a salvo. Una vez que las 5 mujeres estaban muertas, no era necesario matar a nadie más, y entonces los crímenes del destripador terminaron. Existen varias controversias con la teoría de la conspiración real, y eso no es sorprendente si tenemos en cuenta su origen. La teoría de la conspiración real en sí se basa en pruebas muy débiles proporcionadas por un hombre llamado Joseph Sickert, que afirmaba ser descendiente de Walter Sickert. Se sospechaba que Walter Sickert era Jack el Destripador. Y Joseph Sickert afirmaba que su padre, Walter Sickert, le contó la historia de lo que realmente ocurrió en los asesinatos de Jack el Destripador, porque su padre estaba involucrado, no como el asesino, pero sí al saber cómo era la historia. Y Joseph Sickert le contó la historia con detalles a Stephen Knight. Entonces Stephen Knight escribió un libro que se convirtió en un éxito editorial. Jack el Destripador, la solución final, se publicó en los 70, y pocos años después Joseph Sickert declaró: "Lo inventé todo, nada es verdad". Los realizadores amaban las conspiraciones, la masonería, los ritos secretos. Es un completo sinsentido, pero es lo que se ve en Hollywood. Es posible que la teoría de la conspiración real no sea más que una invención con poca importancia real, con excepción quizás para la taquilla de los cines. Con las muertes de Liz Stride, Catherine Eddowes, en la misma noche, el caso de Jack el Destripador se convirtió en un fenómeno mundial.
En esta época, la primera y segunda semana de noviembre de 1888, los crímenes de Jack el Destripador estaban en todos los periódicos, no solo en Londres, no solo en todo el Reino Unido, sino también alrededor del mundo. Cartas que afirmaban pertenecer al Destripador continuaban llegando a los periódicos y a las estaciones de policía, incluso una que llegó con parte de un cuerpo. La carta incluía la mitad de un órgano humano, que el autor obviamente atribuía a Catherine Eddowes, a quien le faltaba su riñón izquierdo. Esta carta en particular se perdió, pero cientos de otras cartas se conservan en los archivos británicos nacionales, donde el analista de papel forense Meter Bauer tuvo la oportunidad de estudiarlas y buscar similitudes con la obra de Walter Sickert. Y una parte de la correspondencia del Destripador llamó la atención de Bauer. Esta es una carta del Destripador y tiene un borde guillotinado extrañamente. Este borde oblicuo es poco característico de los ángulos de 90 grados encontrados en la mayoría de los cortes. Si miramos entre los papeles usados por Sickert, encontramos las mismas características. Hay un borde anguloso y la misma marca de agua. Esas marcas de agua son el producto de un cilindro escurrido. Esas marcas no son exactamente idénticas, aunque se supone que deben serlo. La marca de agua en la carta del Destripador parece coincidir con la marca de agua en la carta de Sickert. Como se puede ver, el trazo ancho de la N aquí y en la parte superior en este trazo, ambos tienen un pequeño ángulo. Y aquí lo vemos en una de las cartas de Sickert. Vemos las mismas características en la parte superior de la N. Y la conclusión de Bauer es: cada detalle de estas hojas me dice que provienen de la misma serie de papel. Y el corte me dice que vienen de la misma resma. Esto significa que Walter Sickert escribía sobre papel que provenía de una resma de 24 hojas, al igual que 2 de las cartas del Destripador. Al menos algunas de estas letras fueron escritas por la misma persona, porque la posibilidad de que 2 personas diferentes escriban cartas en papel que vino en la misma resma, en un mismo lote, es bastante improbable. El análisis de letra manuscrita es otro enfoque obvio, y para ello Cornwell contactó a expertos de Tennessee. Patricia Cornwell visitaba el Laboratorio Nacional de Oakbridge en Knoxville y vio que yo analizaba imágenes y pensó que podría aplicar las técnicas de análisis de imágenes para ayudarla con el análisis de la letra. El científico Ralph Dinwiddie se unió a John Williams, un instructor forense, para realizar la investigación. Williams cree que el análisis de la letra es una nueva herramienta prometedora cuando no existen pruebas contundentes. No se trata de un análisis de ADN o una comparación de huellas digitales donde obtienes una identificación positiva absoluta. Pero se parece a comparar calzados, huellas de neumáticos, cosas como esas, porque se conocen otros estilos y muestras. En este caso, las muestras conocidas son cientos de cartas escritas a mano, cartas que afirman ser de Jack el Destripador, y cartas que sabemos que Walter Sickert escribió. Dinwiddie y Williams aislaron la combinación recurrente de los caracteres, y luego las compararon con las formaciones encontradas en las muestras del Destripador. La palabra yo en los documentos de Sickert tiene varias características únicas. Noten la manera en que se firma la I. Parece una S oblicua. La O está abierta en la parte de arriba. La O es un bonito garabato. Si tomamos uno de los documentos del Destripador y miramos una de las versiones de la palabra yo aquí, de nuevo, ves que la I parece una S oblicua. La O está abierta arriba y después vemos que forma el garabato. Características muy similares. Probablemente, entre 10 de los documentos del Destripador, comparamos algunas cartas con los documentos de Walter Sickert y encontramos muy buenas consistencias aquí. Ciertamente despierta las sospechas de que sea la misma persona. Aunque no todos aceptan los resultados de la investigación de Cornwell, parece posible, hasta probable, que Walter Sickert escribiera al menos alguna de esas cartas del Destripador. Eso lo convierte en un bromista con una veta morbosa. ¿Pero qué piensa Patricia Cornwell que lo hace un asesino? En el East End de Londres, el mes de octubre vino y se fue sin otro asesinato. También pasó la primera semana de noviembre.
Entonces, un poco antes del mediodía del 9 de noviembre, un hombre llamado Thomas Bowyer visitó a Mary Nelly en el cuarto de la pensión para recolectar el dinero del alquiler vencido. La puerta estaba cerrada, pero a través de la ventana, Bowyer se enfrentó a una escena infernal. Mary Kelly yacía sobre la cama, descuartizada. Su mutilación no se parece a nada de lo que vi hasta ahora, ni en una fotografía, en la escena de un crimen o en la morgue. Me masacró, como si fuera un cerdo o un conejo. De hecho, él despellejó aproximadamente 30 o 40% de su cuerpo. Extrajo grandes trozos de carne, le extrajo los pechos y otros órganos. También le sacó el corazón, algo que nunca pasó en otras víctimas del destripador. Su rostro estaba casi completamente despellejado. Un asesinato es una cosa, pero mutilar a alguien hasta el punto de casi remover su identidad por completo es muy diferente. Cuando los londinenses leyeron sobre este caso, se preguntaron cómo un ser humano podía hacerle algo así a otro ser humano. Es la máxima expresión de locura de Jack el Destripador, de su ira contra las mujeres. Sin embargo, Ivor Edwards tiene una teoría diferente. Para él, el asesino de Mary Kelly en su habitación de la calle Miller simplemente le dio a Dunston la marca final que necesitaba para completar la profanación. Luego de profanar la cruz, Dunston apuntó a un símbolo cristiano que se llama Vesica de Piscis. Y una vez más, la clave es la distancia. La distancia entre la víctima número 3 hasta Kelly es nuevamente de 850 metros. Si usamos una brújula para conectar los lugares de los asesinatos de Catherine Eddowes, Mary Kelly, el lugar previsto para Annie Chapman y un punto cerca del lugar de Polly Nichols, y luego se aplica otro arco del mismo radio para pasar a través del asesinato de Elizabeth Stride, formamos una vesica de Piscis. Esto no es una coincidencia. Para lograr eso, debes usar una brújula y debes planearlo por anticipado. Esto es una prueba absoluta de que los crímenes eran premeditados, no fueron hechos de improviso. La interpretación ocultista de Edwards de los hechos básicos del Destripador y la tradición popular es muy elegante, pero como cada teoría se vincula al caso del Destripador, no es difícil encontrar escépticos. Matar a individuos en lugares específicos de Londres con la intención de enviar una especie de mensaje simbólico casi nunca ocurre. No conozco un caso que ocurriera y se documentara. La teoría de Ivor. Ni siquiera entiendo esa teoría. Para ser honesto. El problema con esa teoría es que la vesica de Piscis no funciona exactamente, ni siquiera cuando se aplica de la mejor manera. Creo que el lugar del asesinato de Annie Chapman en la calle Hanbury no se encuadra en esa línea. La explicación es que si sigues la línea hasta donde fue, estaría en el medio de la calle, no podría matarla allí. Obviamente fue por eso que se movió unos pasos de allí. Si tienes un número de asesinatos, 5 o 6 asesinatos en una zona en particular, puedes conectar los puntos donde quiera que estés y formar letras. Podría ser una K o podría ser una J. Pero sin importar quién fue el asesino, la mayoría de los estudiosos del caso del Destripador opinan que había un componente sexual en sus actos. En casos de asesinos seriales sexuales existe una fusión entre el sexo y la agresión. Entonces el acto de agresión se erotiza. Él quiere excitarse a sí mismo, quiere estimularse a sí mismo. Él desarrolla, por varias razones, un patrón de excitación donde la violencia y el sadismo son estimulantes. Hoy en día, sabemos que los asesinos sexuales con frecuencia sufrieron algún hecho traumático en su niñez, algo que determinó el desarrollo de su instinto sexual. Y Cornwell cree que reconoció algo en la niñez de Walter Sickert que podría considerarse traumático. Se mencionó en varias obras biográficas que él tuvo 3 operaciones cuando tenía 5 años por una enfermedad llamada fístula, que es básicamente un absceso o una clase de agujero que no debe estar ahí. Y debió ser muy serio porque las condiciones en esos días eran desalentadoras y peligrosas. No te sometías a una cirugía a menos de que fuera muy necesario. Cornwell le preguntó sobre esto al sobrino de Sickert.
Un día le dije, leí que tu tío tenía una enfermedad llamada fístula. ¿De qué se trata? Él dijo, tenía un agujero en... Él nació con un agujero en su pene. Dije, Dios, pensé, esto no es bueno. Muchas historias cuestionan esta versión de la historia y señalan que Sickert visitó a un cirujano rectal por su fístula, no un urólogo. Pero si la historia de Cornwell es verdad, las cirugías probablemente intentaban desviar la uretra, una tarea muy difícil, incluso hoy en día. El paciente de 5 años estaba posiblemente despierto y consciente a lo largo de la operación, algo que sería suficiente para afectarlo. Sickert bromeaba con frecuencia sobre sí mismo. Decía que vino a Inglaterra para ser circuncidado. Obviamente se refería a cierta parte de su anatomía. Cornwell cree que Walter Sickert alcanzó la madurez escondiendo un secreto de deformidad genital, algo indescriptible. Por eso desde su niñez hubo 2 Walter Sickert, uno público y otro privado. Y Cornwell cree que en el verano de 1888 el privado asumió el control. Ese fue el verano en el que se estrenó Dr. Jekyll y Mr. Hyde en un teatro de Londres. Fue un éxito que provocó que la gente hablara del tema sobre parecer algo que no son o ser algo que no parecen. Mira a Bundy. Es un hombre realmente muy apuesto, muy prolijo. Jeffrey Dahmer era un hombre apuesto también, que si actuaba normalmente no parecía el tipo de persona que perforaría la cabeza de alguien. Creo que eso pasa con los seres humanos. No somos una sola cosa. 2 meses antes de que Dr. Jekyll y Mr. Hyde se despidiera de los escenarios, alguien eligió a Martha Chayburn y la cuchilló 39 veces. Cornwell piensa que fue Walter Sickert, que liberaba a su propio Mr. Hyde. En el caso de estos asesinos, la violencia generalmente se incrementa. Es como el niño que se tienta a robar caramelos de la caja registradora de una tienda y piensa en ello, los observa cada vez que va a la tienda hasta que un día lo hace. Tendría mucho sentido que Jack el Destripador no comenzara con destripar a sus víctimas, pero sí que las apuñalara hasta obtener cierto nivel de consuelo con su arma. Martha Chayburn fue vista por última vez con el hombre que vestía uniforme. No sabemos si era Jack el Destripador, pero fue la última persona con la que se lo vio, y Sickert tenía cierto fetiche con los uniformes. 3 semanas después, le cortaron la garganta a Polly Nichols y comenzaron las mutilaciones. Este fue el primer asesinato de la serie donde el modo de obrar de Jack el Destripador estaba expuesto. Algunas de sus partes internas, creo que parte de los intestinos estaba realmente al descubierto, pero no se llevaron ningún órgano. Luego vino Annie Chapman, destripada y con algunos de sus órganos extraídos. Annie Chapman fue encontrada con estas horribles mutilaciones y la incisión en su cuello era tan profunda que fue casi decapitada. 3 semanas después, el doble crimen ocurrió. A Catherine Eddowes le extrajeron sus órganos y dividieron su rostro. Vemos la evolución de las víctimas de Jack el Destripador. La violencia que se comete contra ellas se incrementa casi exponencialmente. Y finalmente, un asesinato entre 4 paredes, donde el destripador se podía tomar su tiempo y también el corazón de Mary Kelly. Matar a la víctima no era suficiente. Tenía que ir más allá de eso. Debía usar su cuchillo de manera sexual. Debía apuñalarlas múltiples veces. Debía abrir sus cuerpos, extraer sus órganos internos, cortar sus pechos. Y entonces esta conducta tiene un origen más profundo. Viene de su mente, de sus fantasías. Las fantasías que imaginó durante 10, 15 o 20 años. Con la muerte de Mary Kelly, los asesinatos de Jack el Destripador parecieron terminar. Pero Cornwell no cree que sea así. Los investigadores del Destripador tienden a ignorar, y el público y la policía también ignoraron durante ese periodo el hecho de que comenzaron a aparecer torsos. Y estos casos no se los atribuían a Jack el Destripador. Pero si observas estos sucesos, no sé cómo no puedes pensar que Jack el Destripador no podía ser responsable por ellos. Cornwell cree que Walter Sickert continuó matando gente ocasionalmente durante varios años, si no fueron décadas. Y ella planea seguir buscando datos científicos para probarlo.
Mientras que la ciencia siga dándonos oportunidades de descubrir la verdad, mientras que aparezca evidencia potencial, siempre trabajaré en este caso, probablemente por el resto de mi vida. No creo que seas una persona honrada si empiezas algo y no terminas eso que empiezas. Pero los escépticos de Cornwell no creen que se acerque remotamente a la verdad. El caso de Patricia Cornwell es una casa construida sobre arena, porque su caso descansa solamente sobre el hecho de que una o todas las cartas deben ser del asesino. De hecho, es posible que cada carta que recibimos supuestamente de Jack el Destripador sea una broma pesada contemporánea. El asesino nunca las escribió. Es poco probable que alguna vez sepamos lo que pasó realmente durante los 3 meses que duró la matanza de Jack el Destripador, o quién era realmente Jack el Destripador. No soy optimista cuando se trata de identificar a Jack el Destripador. Estudié este caso por más de 40 años. Nunca sabremos con seguridad quién era Jack el Destripador. Patricia Cornwell es apenas un poco más optimista. Lo que idealmente podría pasar es que aparezca algo que Seeker guardó hace mucho tiempo en algún lugar. Se encuentra un trapo sangriento o partes de ropa ensangrentada y obtienes el ADN, entonces se puede comparar con el de las víctimas. Eso sería asombroso, pero no me hago ilusiones. Mientras esperamos por un descubrimiento milagroso, seguimos perturbados y fascinados por lo que pasó en el East End de Londres hace más de un siglo. ¿Fue Robert Dodson con la creación de su mapa diabólico? ¿O fue Walter Sickert quien actuó en respuesta a su rabia interior? ¿O es la verdad, de hecho, algo mucho más mundano de lo que nos gustaría creer? Probablemente era alguien que vivía en la zona de East End. Tenía un empleo normal, quizá hasta tenía una familia. Si nadie sospechó de él en ese momento, si era una persona normal del East End, su nombre probablemente se pierda en la historia.